ustedes. Hola compañeros, mi nombre es Gilbert Aarón y León Escobar y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo resolver el método de Gauss-Seidel. El método de Gauss-Seidel es una modificación al método de Jacobi, con el objetivo de acelerar las convergencias, es decir, se realizarán menos iteraciones. La única modificación es la forma de seleccionar los datos para aproximar un resultado. Y lo debemos hacer utilizando los encontrados recientemente. Acompáñenme a resolver el problema. Acá tenemos nuestro sistema de ecuación, el cual vamos a resolver por el método de Gauss-Seidel. Este es un sistema de aproximación y el paso número 1 es revisar que nuestra matriz sea diagonalmente dominante. Si no lo es, debemos ordenar las filas de tal forma que quede diagonalmente dominante. Esta es nuestra diagonal de la matriz. Vemos que no es dominante porque para que cumpla con el requisito de ser diagonalmente dominante, en su valor absoluto debe ser el mayor a las otras variables. Vemos acá que tenemos un 5, el 5 no es mayor al 10 en esta posición, por lo tanto debemos de cambiar. De igual forma, en la fila número 2 vemos la posición de la diagonal no es mayor al 10 que tenemos acá arriba, por lo tanto debemos hacer un cambio. En la posición de x3, que es el que está dentro de nuestra diagonal, vemos que este sí cumple con el requisito de ser mayor a los otros. Entonces la fila número 3 la vamos a dejar tal y como está. Al convertir nuestra matriz diagonalmente dominante, lo único que vamos a hacer es cambiar la fila 1 por la fila número 2 y nos quedaría de esta forma. Pasamos la fila 2, la pasamos a ser fila 1 y nos quedaría 10x1 más 3x2 más x3 igual a 14. Y la fila 2 nos quedaría menos 5x1 más 10x2 menos 3x3 igual a 5. Y nuestra matriz queda diagonalmente dominante. Vemos que sus valores absolutos que están adentro de la diagonal son mayores a las otras variables que están fuera de la diagonal. Por lo tanto, ya ordenamos nuestra matriz en una forma diagonalmente dominante. El segundo paso es despejar cada una de las filas. Voy a colocar acá nuestra matriz principal y vamos a despejar x1. X1 nos quedaría 14 menos 3x2 menos x3. Vemos que a x1 lo está multiplicando el número 10, por lo tanto al despejar lo pasamos a dividir. Tenemos también x2, nos quedaría x2 igual a 5 más 5x1 más 3x3. De igual forma vemos que en la fila 2 la x2 está multiplicando con el 10, por lo tanto pasa a dividir. Y en la fila número 3 tenemos x3 es igual a 14 menos x1 menos 3x2. De igual forma x3 está multiplicando con el 10, por lo tanto pasa a dividir. El siguiente paso es sustituir los valores de las x. Anteriormente el problema acá nos decía que el valor de x inicial iba a ser 0 para todas las x, con una tolerancia de 1 por 10 a la menos 3, con lo cual nos quedaría sustituyendo los valores x1 es igual a 14 menos 3 por x2, y el problema nos decía que x2 había que sustituirlo por 0, por lo tanto 14 menos 3x2 que es igual a 0 menos x3 que también es 0 dividido 10 nos va a dar como resultado 1.4. Hacemos lo mismo con x2. Aquí vamos a encontrar una pequeña diferencia. Dice que x2 es igual a 5 más 5x1. x1 acá ya no vale 0 porque ya encontramos el valor de x1 que es 1.4, por lo tanto lo sustituimos. Entonces nos quedaría 5 más 5 x1, que x1 es 1.4 menos 3x3. x3 como aún no tenemos
no hemos encontrado un x3, por lo tanto el problema nos decía que todos los x que no tengamos lo vamos a sustituir por un 0, dividido 10 nos va a dar como resultado 1.2. De igual forma hacemos con el x3, dice que x3 es igual a 14 menos x1, ya teníamos x1 acá, menos 3x2. Y como ya encontramos x2 en nuestro anteriormente, ya lo sustituimos, ya no vamos a colocar el 0, por lo tanto nos dividido 10, por lo tanto nos queda 0.9. El siguiente paso es calcular los errores. Dice que para calcular el error vamos a restar el x1 que nos acaban de, el resultado de x1 menos el x anterior. Y recuerdan que el x anterior era, acá lo tengo, era 0. Todos los x anteriores iban a ser 0 en esta iteración. Por lo tanto, tengo acá los errores. Dice que el error de x1 es el x1 que acabamos de encontrar, 1.4 menos el x anterior. Como no tenemos un anterior, lo vamos a dejar el que nos dieron, que es el 0. Igual realizando esta resta nos queda 1.4. x2 es el x que acabamos de encontrar, 1.2 menos el x anterior, que es 0, nos da como resultado 1.2, y el x3 es el x3 que acabamos de encontrar, que es 0.9 menos el x3 anterior, que era 0, nos da como resultado 0.9. Y para determinar cuál va a ser el error, vamos a tomar el error más como resultado de valor absoluto mayor. Por lo tanto, acá el 1.4 es mayor a 1.2 y mayor a 0.9. Por lo tanto, tomamos ese valor como nuestro error. 1.4 vemos que es mayor a la tolerancia que nos habían dado, que la tolerancia era 1 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, no hemos encontrado ese error y vamos a continuar con nuestra segunda iteración. En la siguiente iteración utilizamos el mismo despeje que para todas. Entonces nos quedaría x1 igual 14 menos 3x2 menos x3 dividido 10. Nos queda, sustituyendo valores, 14 menos x menos 3x2, y el x2 es de la iteración anterior y nos había dado 1.2. Sustituimos ese valor menos x3, y el x3 de la iteración anterior fue 0.9 dividido 10, nos da resultado 0.95. De igual forma hacemos con x2, nos quedaría 5 más 5x1, y acá observamos que ya no utilizamos el x1 de la iteración anterior, sino utilizamos el x1 que acabamos de encontrar. Entonces x1 sería 0.95 más 3 por x3, y x3 como no hemos encontrado en esta iteración, utilizaremos el x3 de la iteración anterior, que es 0.9. Todo esto dividido 10 nos da 1.245. Realizamos el mismo procedimiento para x3. Dice que x3 es igual a 14 menos x1, y como x1 en esta iteración nos dio 0.95, sustituimos el x1 por 0.95 menos 3x2, y acá ya tenemos un x2, sustituimos el x2 por el valor que nos dio, que era 1.245. todo esto dividido 10 nos da como resultado 0.9315. Ahora vamos a encontrar los errores utilizando el mismo método de la iteración anterior. El x1 actual menos el x1 de la iteración anterior. Nos quedaría el x1 actual 0.95, y en la iteración anterior nos quedó 1.4. Realizamos la resta y nos queda 0.45. Lo mismo para el error de x2. x2
de esta iteración nos da 1.245 menos el de la iteración anterior que era 1.2, nos da como resultado 0.045. En X3 realizamos lo mismo. El X3 de esta iteración que era 0.9315 menos el X3 de la iteración anterior que era 0.9. Al operar nos queda 0.0315. De igual forma que en la iteración anterior utilizaremos el error de mayor valor, que en este caso es el 0.45. Acá lo tenemos y vemos que el error aún sigue siendo mayor a la tolerancia, por lo que vamos a continuar. Y continuamos hasta encontrar el error que sea menor a la tolerancia. Acá me salieron 4 iteraciones. Acá hicimos nuestra tablita. Iteraciones 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos los valores de X1, valores de X2, valores de X3. En la última iteración los valores fueron estos que yo remarqué con amarillo. Y tenemos acá sus errores. El error de X1, el error de X2, el error de X3. Y vemos que en la iteración número 4 el error de X1 es el mayor de los errores y me dio como resultado 0.00041, que esto es igual a 4.1 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, el error en esta iteración era menor a la tolerancia. Acá yo lo subrayé. Dice que 0.00041 es igual a 4.1 por 10 a la... Aquí tengo menos 1, pero es a la menos 4. Por lo tanto, ahí dejamos el problema y ahí queda resuelto. Eso es todo. Espero que puedan practicar en casa. Acá les dejo la tablita para que ustedes puedan practicar y corroborar los valores que a mí me dieron. Hasta luego.